Pública. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su programa. Este espacio para conversar, este espacio para colocar algunas temáticas en circulación. Como solemos decir, no como verdades únicas, sino como una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras coseche elementos, recoja aquello que les útil y saque sus propias conclusiones. Y ojalá contribuir fundamentalmente a las prácticas, a las vivencias, porque como solemos decir en la olla, necesitamos ingredientes y sazones para colocar en esta olla compartida para que eso nos alimente en las vivencias y en las prácticas, para no quedarnos solo en el lugar de las reflexiones y de los debates. Como siempre, la olla Sazón Pública te invita a ser parte de estas conversaciones. Para ello estamos en un ciclo donde desde experiencias culturales, artísticas, comunitarias, pequeños grupos que hacen trabajo en distintos espacios urbanos, en distintos espacios comunitarios, inciden sobre otros campos más allá de lo que clásicamente se denomina campo cultural. Y entonces intervienen en la reproducción de la vida, intervienen en los procesos comunitarios y sociales, hacen intervenciones, por ejemplo, también en los procesos de producción y trabajan también, como en el caso de hoy, en el debate de hoy, en la conversación de hoy, en la economía. Como desde prácticas de colectivos, de experiencias, de grupos comunitarios, de grupos culturales, también se incide y se participa generando otras economías que debaten, se complementan, a ratos disputan el espacio con la economía oficial dominante. De eso vamos a hablar hoy aquí en La Olla. Para eso, como siempre, tenemos un par de invitados, un par de invitadas para esta conversación que nos van a colocar sus ingredientes y sus sazones. Con nosotros está Paloma Gutiérrez, integrante de la Red de la Diversidad, parte del equipo que está montando lo que se denomina en la Red de la Diversidad ILLA, Economías de Reciprocidad y Redistribución. Integrante del equipo con base en Tarija y en Batirenda de la Red de la Diversidad. Paloma, bienvenido, un gusto que estés en La Olla. Gracias, Mario. Y para mí es el gusto estar en nuestra olla y contribuir con un pedazo del sazón que vamos produciendo en la red. También está con nosotros Fabricio Uzcamaita. Él trabaja, es parte, convive, milita en el espacio de la Casa de los Ninguno, un espacio que ha generado varias propuestas que atraviesan el tema económico justamente, y también es integrante del Círculo Achocalla, un colectivo que justamente viene debatiendo temas de economía, desde la reciprocidad, sus relaciones, sus complementariedades con las economías de mercado, con propuestas muy interesantes. De eso vamos a estar profundizando con estos pies puestos en la Casa de los Ninguno y en el Círculo de Achocalla. Fabricio, un gusto que también estés en La Olla. Gracias, Mayo. Bueno, aquí para servirles, ¿no? Les voy a proponer para arrancar, para empezar a mirar los ingredientes que hoy traemos para cocinar comunitariamente aquí en La Olla, que nos cuenten qué es su organización, su colectivo, su grupo, y desde ahí, así brevemente, cómo se vinculan con el tema económico, cómo dan el salto para hablar del tema económico, que parecería muchas veces un lugar del especialista, de los bancos centrales, del Ministerio de Finanzas, y muchos grupos colectivos como que no se animan, aunque todo el tiempo están trabajando en una dinámica económica. Palo, comenzamos contigo. Pues sí, la Red de la Diversidad se podría autodefinir como un espacio cultural, pero pensado lo cultural, el campo de lo cultural, desde una noción muchísimo más amplia, donde entra, por ejemplo, justamente lo económico. Yo me acuerdo en las actividades que hacíamos en la comunidad de saberes y aprendizajes, veíamos la necesidad de ir entrando poco a poco al tema de lo económico, pero decíamos como que eso no nos compete, es para los otros, es lo estructural, lo macro, no sé qué, y nosotros nos dedicamos a lo micro. Pero de un tiempo a esta parte se fue trabajando en una sistematización del trabajo que realiza la red, y ahí sí pudimos ver que mucho de lo que hacemos, pues por supuesto está vinculado al campo de lo económico, pero lo interesante era el desafío de elaborar una propuesta que signifique de alguna manera una economía alternativa que sea capaz de entrar, convivir y finalmente disputar con las economías oficiales dominantes. La Red de la Diversidad ha empezado hace más de 20 años, que en realidad era un equipo chiquitito asentado en el Alto, que era la Casa de las Culturas del Huaynatambo, y con el tiempo, en un trabajo ininterrumpido por 20 años ya, más de 20 años,
ha ido creciendo, ha ido constituyendo otros equipos locales, por ejemplo, el equipo La Yemba Tirenda en Tarija, de donde yo vengo, está el equipo El Zipastambo en Sucre, el Yaycapox en Santa Cruz, tenemos ya un equipo que se está consolidando también en la ciudad de La Paz y varios puntos de cultura en distintos barrios de estas ciudades. Además de las Casas de las Culturas, que el nombre tampoco es arbitrario, sino que nos interesaba denominarnos así para disputar ese rol que jugamos como corresponsables en la gestión de lo público, con lo que tradicionalmente la Casa de la Cultura es gestionada desde el Estado. Nosotros creemos que la gestión de lo público también es dada ya desde la sociedad civil, entonces nos llamamos las Casas de las Culturas, cada equipo tiene una Casa de las Culturas, pero también tenemos 3 radios y hacemos una serie de actividades. Y lo que estamos ahora impulsando, y es lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con una propuesta, digamos, de un sistema de economías de reciprocidad, redistribución, que le hemos llamado la ILLA. Entonces, esto viene, por un lado, como decía, desde la sistematización de la experiencia que tenemos nosotros, que surge a partir de una pregunta de cómo así nos venimos sosteniendo tanto tiempo, 20 años de trabajo, no es poco, con escasísimos recursos. Entonces, era pensar qué nos ha permitido crecer, además, ¿no?, regenerarnos, con tan pocos recursos económicos, digamos, ¿no?, monetarios, de dinero. Y además recogiendo las experiencias, las iniciativas de muchos otros colectivos. Pero sobre todo ha sido interesante hacer un trabajo que le hemos denominado, era una investigación del vivir bien desde contextos urbanos, intentar ver en nuestras ciudades qué prácticas comunitarias, colectivas, se están desarrollando en la configuración de un modelo de ciudad distinta al modelo dominante de ciudad moderna, porque creemos que nuestras ciudades, si bien tienen ese referente, sí son capaces de construirse desde otras matrices culturales, que son las nuestras, ¿no?, las más autóctonas. Y uno de los ejes de ese trabajo que veía la ciudad era justamente el de las economías y los consumos. Y, por ejemplo, nos hemos centrado en ver algo tan simple, tan cotidiano, como son los desayunos en carritos, los que venden en carritos, vendiendo leche con quinoa, manzana con quinoa, huilcapar, etc. Como esa propuesta, que se le habrá ocurrido a alguna de las mujeres cocineras que los venden, ha ido penetrando y configurando y adaptándose también a la dinámica propia de la ciudad. En este caso aquí en La Paz, que es una dinámica tan acelerada en la que la gente pues de repente no le da para comer en su casa o solía tomar el té con un pan y poco más, y ahora asume su desayuno en la calle como parte de sus tránsitos a sus actividades económicas, laborales, a bajo costo, pero también con una propuesta mucho más nutritiva, ¿no? Entonces, centrando así la atención en ejemplos muy concretitos, hemos visto que valía la pena mirar lo nuestro, ¿no? Hacemos un trabajo fuerte en la red de crítica al modelo dominante de la modernidad colonial, capitalista, y una de las intenciones de la red es justamente impulsar lo nuestro. Entonces, de ahí, de la experiencia propia, de las experiencias de otros colectivos y de la propia vida cotidiana y las prácticas de nuestras ciudades, hemos ido construyendo toda una propuesta de economía que la podemos conversar ahora. Paloma nos contaba cómo la red de la diversidad llega al tema económico. Cuéntanos un poco, Fabricio, la experiencia de la Casa de los Ninguno, del Círculo Achocalla, y cómo se llega a este tema económico. Bueno, el Círculo Achocalla es un grupo de reflexión, sobre todo, que viene trabajando desde hace varios años, como creo que ya son 4 o 5. Inicialmente, claro, la idea es trabajar sobre los puentes civilizatorios. Es decir, hablamos de un sistema capitalista del cual muchas veces lo criticamos, pero creo que una de las falencias, digamos, de nuestro estado actual ha sido justamente el carecer de una propuesta concreta, ¿no? Y claro, el Círculo Achocalla lo que trata de hacer justamente es generar propuestas en diferentes ámbitos, no solamente en temas económicos, pero uno de los más fuertes es la reflexión sobre temas de economías de reciprocidad y generar propuestas que justamente busquen la transición. Es decir, entendemos que el capitalismo es la esencia y digamos, la razón de esta crisis civilizatoria a la cual estamos enfrentando, pero que también entendemos que es muy necesario generar esas transiciones. Volver hacia lo que teníamos atrás probablemente no es ahorita viable, debido a que nosotros somos occidentales, pensamos de una manera occidental, nos hemos educado de una manera occidental, y es importante lo que tú dices, ¿no?, visibilizar esas cosas que han seguido pasando, que van a seguir pasando en nuestras formas de economías, ¿no?, la economía popular, la economía de reciprocidad, que siguen vigentes actualmente en nuestra sociedad. En ese sentido, el Círculo Achocalla ha tenido
ha tenido la capacidad y también el tiempo se ha dado para poder generar una propuesta que está basada sobre todo en economías de reciprocidad, pero con elementos del capitalismo, entendiendo que es necesario un proceso de transición y además real, porque hablamos de vivir bien como algo muy utópico, a veces que está muy lejos de lo que realmente nosotros sentimos y vemos en la realidad, y generar esos procesos, tal vez pequeñas iniciativas que generan justamente estos cambios hacia la transición, ¿no? En ese sentido, se ha trabajado sobre este librito, que es Empresas con fines sociales, que es un trabajo de recopilación de las experiencias a nivel internacional, pero sobre todo adecuadas a lo que es lo nuestro, lo autóctono, lo ancestral, que también funciona todavía hasta ahora, ¿no? Que es la economía de reciprocidad, la economía andina, o bueno, como queramos llamarle al fin y al cabo. Pero son formas económicas, sistemas económicos que aún subsisten, que de alguna manera nos han permitido lidiar con el sistema capitalista, barajarnos en diferentes espacios económicos, en diferentes tiempos económicos, y que generan una fortaleza muy grande, sobre todo en sectores periurbanos o, por ejemplo, en la Justus o en la Feria 16 de Julio, que aún coexisten esos dos sistemas, ¿no? Y un poco tratar de sistematizar y generar propuestas a partir de esa coexistencia y además reales que generen esa transición es un objetivo que se ha puesto el Círculo Chocalla. En cuanto a la Casa de los Ningunos, de alguna manera hemos podido coincidir, ya que el Círculo Chocalla sobre todo tiene un trabajo intelectual reflexivo que genera estas cositas, que son mini libritos, pero que son importantes también de empezar a experimentar. Entonces la Casa de los Ningunos es un espacio que está en pleno crecimiento, de alguna manera ha generado sus formas, como lo que se han hecho con Guaynatambo, con la red de diversidad, esos mecanismos de producción económica, pero que no son visibles, ¿no? Basados en la reciprocidad, en los voluntarios, en la gente que llega, que aporta mucho desde sus espacios, desde sus saberes, desde su ser, que en muchos casos no se visibiliza como sistemas económicos. Y en ese sentido hemos dicho, bueno, veremos realmente cómo funcionaría una empresa de transición. Y uno de los conceptos más importantes de la Casa de los Ningunos es la autogestión. La autogestión basada sobre todo en la generación de sus propios recursos, pero también en un diálogo con un sistema capitalista. Nosotros, o sea, la Casa de los Ningunos está en Sopocachi, es una de las zonas más caras, digamos, de La Paz, y evidentemente tenemos que entrar en un diálogo con el sistema capitalista convencional, pero la idea es experimentar cómo podrías entrar en un diálogo más sincero, más transparente, justamente que eviten las fallas del capitalismo, como son el tema de la acumulación y fomentar la redistribución, la explotación, el tamaño de la empresa, de emprendimiento y otras cosas, ¿no? Y entonces hemos decidido experimentar y también tratar de agrupar a diferentes empresas que ya estaban tal vez inconscientemente trabajando con un objetivo social, pero la idea es un poco trabajar en esas empresas para generar experiencias que nos ayuden a generar propuestas más concretas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido trabajando. Pues desde estas dos experiencias y cómo le llegan al tema económico es que vamos a empezar a profundizar. Cómo desde colectivos pequeños, experiencias comunitarias, que luego se expanden como redes, se articulan, se producen también economías capaces de proponerle algo a la sociedad y debatir con el Estado. A partir de las experiencias, esto es lo lindo. Puede haber mucha reflexión teórica que es importante y es un aporte fundamental, pero hay materialidad práctica y experiencia. De eso hablaremos a partir del segundo segmento de La Olla. Esperemos.